Es una inmensa alegría para mí poder estar hoy un poco más cerca de ustedes y poder hacer un cierto aporte a este espacio tan fundamental para la vida cultural de los cruceños, como es esta Feria del Libro, eh, que es siempre un orgullo para mí poder hacer algún tipo de aporte y poder compartir con ustedes algo, ¿no? de mi trabajo y de las cosas que pienso y que escribo. Quiero agradecer eh, muy especialmente a Rosita Richter, que fue la persona que me invitó a participar esta vez, así como a todos los organizadores de esta ya fundamental eh, feria que tiene varias ediciones y que va creciendo día a día, lo cual me llena de alegría de poder participar y de poder aportar y de poder estar un poco más cerca de ustedes. Así que, bueno, gracias por permitirme dialogar con esta comunidad que tanto quiero, de donde provengo y a quien le debo casi todo lo que soy. Así que un gran abrazo a todos y mi gratitud siempre a estas instituciones y a ese, a ese espacio donde me formé. Eh, bueno, lo que voy a compartir con ustedes hoy es un trabajo que recorta algunas de mis investigaciones más recientes y que se centran en una escritora cubana del siglo XIX eh, llamada Gertrudis Gómez de Avellaneda. Y me interesó mucho pensar algunos fragmentos de su obra por la razón de que algunas de las maneras en las que trabajamos la crítica literaria tiene que ver con revisitar los modos en que la crítica fue construyendo el valor de ciertos escritores, de ciertas corrientes, de ciertos movimientos, y entendiendo la crítica como un espacio de construcción histórica atada a ciertos protocolos de lecturas de su tiempo, a ciertas ideologías, eh, porque creo que uno de los aportes fundamentales de nuestro hacer es no solamente construir objetos nuevos, objetos literarios para que ingresen al espacio de la literatura. Pensemos, como ha dicho Ángel Rama, que la crítica no construye las obras, pero hace la literatura, es decir, es un saber que construye una biblioteca, que consagra autores y que dictamina qué leer en un determinado momento histórico, ¿no? En este sentido, concibo la crítica como un proceso por el cual se construye, atados a determinados protocolos de su tiempo, un modo de leer, ¿no? Entonces se fija el archivo de los escritores en un modelo determinado. Nuestra labor como críticos es también revisitar esos archivos, ¿no? Para interrogarnos de qué manera han sido construidos y en todo caso revisarlos, desarchivarlos, sacarles el polvo, ¿no? Revisitar esos agujeros, como dice Didier Huberman del archivo, para mostrar cómo ha sido siempre una práctica deliberada y muchas veces limitado por los horizontes de lectura de su tiempo, ¿no? Bueno, esto es lo que en suma voy a intentar compartir con ustedes, que es ver de qué manera esta escritora cubana que vivió la mayor parte de su vida en Madrid, se va con su familia de muy joven y
y se consagra, y la crítica la ha construido como una escritora española, ¿no? Porque la mayor parte de su carrera literaria la desarrolló en España, porque vivió la mayor parte de su vida en España. Y la ha construido también como una escritora romántica, ¿no? Como una escritora romántica, y digamos, asociada a una manera en que la sociedad colonial piensa el lugar de la mujer, la construye como desatendida de los problemas políticos de la hora, ¿no? Algo que era eh, un paradigma en la manera de concebir el lugar de la mujer letrada, sobre todo, ¿no? Más vinculada a las bellas letras, como se decía en su tiempo, pero alejada de la cosa pública, ¿no? Del debate político. Eh, eh, este lugar entonces de escritora desatendida de la cosa pública, vinculada sí al salón literario o a las bellas artes, algunos textos que Gertrudis de Avellaneda produce en un momento en que retorna a Cuba por un tiempo determinado, muestra que esa construcción no es más que un dibujo deliberado de la sociedad de su tiempo, atada a los modos en que era posible leer la praxis de una mujer escritora, ¿no? Y, y también atada a la manera en que fue consagrada, ¿no? Como les decía, asociada centralmente a la vida literaria y cultural peninsular. Sin embargo, pese a estos dos grandes modelos con los cuales la crítica la ha consagrado y ha funcionado hasta ahora su obra, y los manuales de literatura y las maneras en que la crítica fue concebida, hay una serie de textos que revisité en este último tiempo, que discutirían, problematizarían este lugar de letrada peninsular, desatendida de la cosa pública y mujer de escritura vinculado a la estética romántica, ¿no? Estos tres pilares, una serie de textos que ella produce en su breve regreso a Cuba, hace que sea posible leer de otra manera y ubicar a su obra de otra manera. Estos textos que revisé para construir esta investigación han sido tres textos literarios y una imagen, ¿no? Eh, Tres textos que podemos considerar literarios en un sentido un tanto laxos, ¿no? No vinculados a la manera en que en el siglo XIX se pensaba la literatura. El primero de ellos es un archivo de correspondencias que no ha sido estudiado porque se ha descubierto hace muy poco tiempo, cuando se cumple su bicentenario y se hace una serie de eventos en La Habana, se produce la repatriación y la compra y repatriación de un archivo de correspondencias que escribe Gertrudis de Avellaneda durante varios largos años, pero sobre todo en estos años que regresa a Cuba, ¿no? Entonces, primera cuestión, cartas que están conservadas en un archivo de correspondencias que mostraría de qué manera Gertrudis de Avellaneda dialoga con las personas más importantes de la vida cultural, no solo peninsular, sino también americana, básicamente cubana. Pero son cartas que ella le envía, y cartas comentadas además, por lo tanto no solamente muestra la carta, sino muestra una verdadera actitud archivística, es decir, una actitud deliberada de pensar que eso va a ser patrimonio
esta hiperconciencia que tienen los escritores de saber que todo lo que escriben, en definitiva, va a integrarse a una composición que va a permitir leer globalmente su obra. Y estas correspondencias, y voy a intentar mostrar brevemente algunos ejemplos, estarían mostrando de alguna manera cómo de ninguna manera Gertrudis de Avellaneda puede pensarse como una mujer desinteresada de la cosa pública, ¿no? Y de las políticas puntuales que afectan tanto a España como a la isla. Este archivo, entonces, que fue recientemente, va a ver la luz recién en el año 2014, pero prácticamente no ha sido estudiado y es dificilísimo ingresar a él porque está custodiado con 7 llaves en la Biblioteca Nacional de La Habana. Permite entonces descubrir y repensar este lugar de mujer letrada, cubana, americana, en el siglo XIX. A este texto lo he puesto en relación con otra práctica archivística que ella desarrolla en estos años, y es la de un periódico, el primer periódico producido por una mujer en Cuba y dirigido a la comunidad de cubanas, ¿no? Así llama. Y voy a mostrarles cómo en algunos espacios de ese periódico, en particular una sección que se tituló La Moda, ella hace una lectura política del dispositivo moda, ¿no? Que permite, en lugar de ubicar a la mujer en este espacio de la moda como casi como una práctica frívola, ¿no? Y colonizada, ¿no? Que responde a los protocolos de las metrópolis. Ella va a construir otro lugar para la moda, ¿no? Que le permite pensar el lugar de la mujer en la cosa pública americana. A estos dos dispositivos los puso en relación con otra materialidad bien interesante, que es una litografía que ella manda hacer en esta estancia cubana, y que nos mostraría también un lugar de la mujer letrada absolutamente corrida de los patrones de su tiempo, ¿no? Donde cada uno de los elementos que, que, que ella escoge, con los que escoge autofigurarse, ¿no? Porque es una litografía que luego es utilizada como especie de tarjeta de presentación, ¿no? De manera que se integra a su manera de autoconfiguración como letrada, estaría poniendo el acento en ciertos lugares y cierta actitud de la mujer de las letras, muy distinta de los que era aceptablemente aceptado por la sociedad de su tiempo. Y a estos 3 dispositivos he integrado a un cuarto texto, digamos, que no voy a tener tiempo de profundizar acá, que solamente les cuento, que es la única novela que ella escribe en esta estancia en Cuba, que se llama El artista barquero, donde ella en clave metafórica habla precisamente del proceso de desterritorialización que ella está sufriendo y al que está vinculada toda su vida literaria y experiencial, ¿no? Primero su destierro y luego su reterritorialización muy episódica a la isla, que estaría metaforizando entonces el lugar del letrado frente a la sociedad y los nuevos lugares de un artista que ya no pertenece a las élites, sino que está ingresando a los protocolos de la modernidad, donde necesita de su trabajo para vivir. Es decir, necesita que su trabajo sea pago,
¿no? Uno de los protocolos del proceso de profesionalización del escritor propio del siglo XIX. Bueno, esta novela, que se la debo para otro momento, estaría metaforizando, entonces cerrando este ciclo. Yo hoy entonces voy a compartir con ustedes esta práctica de desarchivar los textos de los escritores y la manera en que ellos han sido construidos para ver de qué modo han funcionado y de qué manera pueden repensarse a la luz de nuevos saberes y de nuevos horizontes ideológicos, ¿no? Como el de nuestra época. Y pensar cómo este regreso episódico, esporádico a su Cuba natal, le va a permitir articular el viaje de reterritorialización con una manera de pensar un tiempo que se está yendo, ¿no? Que es el tiempo de una sociedad atada a ciertos protocolos coloniales, y que comienza recién a visorar la posibilidad de configurarse como nación independiente de la metrópoli española, y que entonces comienza también a pensar, como lo ha pensado el filósofo alemán Walter Benjamin, a la cuestión del archivo, ¿no? Como una de las, y de la colección, como una de las prácticas típicamente de la modernidad, ¿no? Esta necesidad de transformar en fetiche la mercancía que circula por el mundo, y darle nuevo valor, ¿no? En estos nuevos tiempos. Eh, Piensa entonces Benjamin como la cuestión de la colección, el archivo, son prácticas culturales de un tiempo que nace, que sería entonces este inicio de la modernidad. Pensemos también entonces que Cuba, junto con Puerto Rico, van a ser las dos últimas colonias que se independizan de España, recién en el año 1898, cuando ya todo el resto de América Latina había logrado desde hacía casi un siglo su independencia. Piensen que nosotros entre 1810 y 1816 estamos cortando amarras con España, ¿no? La relación de Puerto Rico y Cuba, y sobre todo Cuba con España, va a tener entonces características muy distintas a las que la sociedad rioplatense va a desarrollar respecto a la península. Precisamente por este largo matrimonio, ¿no? Por una sociedad colonial que demoró muchísimo tiempo en cortar sus amarras y cuyos vínculos culturales e inclusive la geografía, el viaje incesante a la metrópolis española, va a ser una práctica instalada no solo durante todo el siglo XIX, sino también después de la independencia de Cuba. Entonces, esta tardía independencia va a hacer que en estos años, en la década del 60, cuando Gertrudis vuelve a Cuba, estamos todavía en una sociedad que en términos políticos pertenece a la metrópoli española, aunque en términos de la realidad material y simbólica de los habitantes de la isla, eh, y pese al insularismo, es decir, pese a cierto aislamiento de Cuba con respecto al resto de América Latina, vamos a encontrar que tienen una relación a pesar de cierta relación de proximidad con España, también vamos a ver que las primeras eh, eh, insurrecciones, ¿no? Que va a culminar en el proceso independentista, se están llevando a cabo precisamente en esos años en que Gertrudis vuelve a Cuba, de manera que se produce una especie de feliz coincidencia, ¿no? Aunque Gertrudis no haya tenido un diálogo tan estrecho con estos sectores intelectuales que estaban ya pensando, y militares que estaban ya pensando en la necesidad de una independencia para la isla, pero cierta horizonte de época permite pensar o revisar los textos a la luz de otro proceso,
que ya no es entonces el de la típica escritora española, romántica, vinculada a la sociedad colonial y que respeta todos los protocolos de la sociedad colonial, sino una escritora que comienza a verse como americana, que comienza a disputar un lugar de cierta autonomía de la isla respecto de la metrópoli, y entonces vamos a ver cierta crítica a la política hispánica y cierto compromiso con las incipientes ideas republicanas que están comenzando a dar vueltas en el horizonte cubano de la década del 60. ¿No? Todo esto entonces en una feliz coincidencia entre un regreso, ¿no?, a su tierra natal y estas prácticas modernas del archivo y esta proyección de una mujer letrada que se proyecta hacia la cosa pública con otros parámetros. Voy a compartir con ustedes un fragmento de un PowerPoint que me va a permitir un poco mostrarles con, con mayor precisión algunas de las cuestiones que, que vengo explicando. En primer lugar, quería contarles esta idea, ¿no?, que mencioné de Didi Uberman respecto de la necesidad de pensar que el archivo es una construcción histórica, ¿no? Y que también es casi un milagro que los textos lleguen a nosotros, como llegó casi por milagro este archivo a mis manos. Y pensar que entonces que estos archivos construyen una imagen que es histórica, que obedece a los protocolos de lectura de su tiempo, como acabo de decir, y que esto va construyendo una especie de arqueología, ¿no?, de los saberes que se fija en una posibilidad de ver vinculado a determinada época. Y estos son los grises del archivo, ¿no? Como un poco parafraseando esta idea, me gusta pensar cómo hay zonas que no solamente en el archivo va dejando la ceniza de su tiempo, el rastro de su tiempo, sino que en cada cosa que no ardió, en cada cosa que no se perdió, en cada testimonio de una época que no se perdió, vamos a ver cómo no solamente estos textos son testimonios de una cultura, sino también son el testimonio de la barbarie de una cultura, es decir, de lo que se depredó, de lo que se silenció, de lo que no se pudo ver, e inclusive de la violencia simbólica que entrañan estas prácticas de ocultar, modificar. Bueno, entonces contarles un poquito, que por supuesto que no me voy a detener a presentar la larguísima carrera literaria de Gertrudis de Avellaneda, pero bueno, contarles solamente dos o tres cositas. Ustedes podrán, si les interesa su figura y su obra, después profundizar en ello, pero contarles que, bueno, fue novelista, dramaturga y poeta, que se lo ubicó dentro del romanticismo, como les dije, que funcionó, que vivió casi toda su vida en España y que escribe una novela que se llamó Sab, que fue considerada como predecesora de la clásica novela La cabaña del tío Tom, ¿no?, donde se problematiza el lugar del negro en la sociedad colonial. Fue considerada por muchos críticos como la precursora de la novela hispanoamericana, junto a otras importantísimas escritoras hispanoamericanas, es decir, ocupa un lugar fundamental en el archivo de nuestras tradiciones. Y por otra cosa bien interesante es que a pesar de que fue una escritora enormemente consagrada en la península, no pudo entrar nunca a la Real Academia Española, aunque hubieron muchos intentos políticos por colocarla allí, y eso obedece probablemente a su condición de mujer y de cubana, ¿no?, que a pesar de ser tan prestigiosa en España, no terminaba de
cuadrar en los parámetros de su tiempo. Y precisamente cuando ella regresa a Cuba, en esta breve estancia, recibe la noticia de que no va a poder ser miembro de la Real Academia, a lo que ella se preocupó eh, mm, en detalle de lograr, ¿no? Se esmeró por encontrar ese lugar. Entonces, les quiero mostrar muy brevemente algún fragmento de este archivo de correspondencia que, como les mencioné, ella escribe durante varios años, pero la mayor parte de las cartas las escribe cuando llega a Cuba, a donde regresa junto a su esposo, pero también junto al que fue recién designado capitán general, Francisco Serrano, es decir, viaja vinculado a las más altas esferas de la política, ¿no? Entonces viene con el peso, llega a Cuba con el peso del fracaso de no poder integrar la Academia de la Lengua, pero a la vez la reciben en Cuba con todos las pompas de la gran escritora cubana que regresa a su tierra. Sin embargo, lo que nosotros vamos a ver, y precisamente atada a este modelo, es que este regreso no es solamente en su obra un viaje físico, sino también es un verdadero desplazamiento de su configuración de letrada y cubana, ¿no? Digamos, de asumir un lugar de letrada y cubana muy distinto del que funcionaba hasta este momento en la cultura española. Esto lo hace de alguna manera, exhibe una subjetividad atravesada por una especie de experiencia premoderna. Pensemos que la modernidad, como lo ha dicho Ángel Rama y tantos otros estudiosos, digamos, la irrupción de la modernidad hacia fines del siglo XIX implica un nuevo modo, una nueva cultura que agónicamente comienza a instalarse en América Latina. Y ella exhibe en estos textos una especie de subjetividad premoderna, ¿no? Que se imagina, pese a ser todavía Cuba una colonia, como una Gertrudis cubana, ¿no? Muy distinta de la experiencia colonial, aunque sus textos también expresan todas las ambigüedades de un tiempo de transición, ¿no? Donde se tiene que acomodar para ser aceptada a los protocolos de su tiempo. Pensemos que la crítica literaria hasta aquí había dicho que ella estaba ubicada al lado de Espronceda y Zorrilla, es decir, de los grandes escritores españoles, pero que ahora, dice la crítica americana, es digna de ceñir el laurel de la patria de Heredia y Milanés, es decir, de la patria cubana, ¿no? Entonces ya la manera en que los actos celebratorios la reciben a ella como la gran letrada que regresa a su tierra, comienzan a mostrar ese giro, ¿no? Y entonces ella en estos textos se va a empezar a construir como la escritora hispanoamericana que inventa otro lugar para su praxis literaria. De manera que vamos a pensar cómo esta especie de operativo de repatriación que exponen sus textos y la manera en que el ambiente cultural cubano la recibe, va a mostrar precisamente este giro, este desplazamiento que hasta la fecha había sido poco explorado por la crítica literaria. Entonces, lo que vamos a ver en estos tres textos que estamos revisitando ahora es cómo en este retorno que se produce precisamente en el momento de quiebre de la conciencia colonial de
de Cuba respecto de España en los albores de la década de 1860, cuando Cuba empieza a soñar con su independencia, que tardará todavía unos años en concretarse, pero que sus textos proyectan y se articulan a las discusiones que en sordina venían dándose en la isla. Entonces, la escritura de los álbumes que ella escribe en estos años va a mostrar en cierta manera esta subjetividad en trance de una escritora de la colonia a la modernidad, eh, especialmente en esta especie de función revisionista que tienen sus textos, donde ella va a cuestionar los órdenes dominantes, el literario y el político, y va a intentar redefinir el lugar de la mujer en la cosa pública. Entonces ella misma se va a autoproyectar como una escritora coleccionista que va a indagar en los discursos consagrados de la época y va a tratar de construirse como una voz fundamental para su tiempo, ¿no? A través de una mirada sobre la cosa pública, donde no elude la gestión de los afectos, sino que los integra en un nuevo modo de entender el lugar de la mujer en la cosa pública. Entonces, es bien interesante que veamos cómo en estos textos ella va a construir una verdadera escritura polémica y se va a construir como revisionista, comentarista, mujer que archiva, es decir, que interroga los lugares de construcción del poder de su sociedad y va a romper la idea de cierta neutralidad política que le estaba asignada a ella como mujer de las letras. Muy por el contrario, se va a construir como una mujer que se va a articular a la práctica discursiva de un puñado de criollos y esclavos recién emancipados que comenzaba a morir por la independencia de su patria, ¿no? Dice un texto de la época. Y entonces, fíjense esta pequeña cita que les he extraído de alguna de las correspondencias, donde ella dice lo siguiente: en los momentos en que trazo estas líneas, los amantes del legítimo progreso, los hombres de libertad y de orden, se piensan a preguntar con espanto: ¿a dónde va España? Dios lo sabe, solo Él nos puede salvar de la anarquía. Es decir, aquí en este pequeñísimo fragmento, ustedes ven una visión hipercrítica que ella va a desarrollar a lo largo de toda su correspondencia respecto de España, ¿no? Muy distinta de lo que los textos públicos de Avellaneda habían difundido. Y una preocupación creciente por lo cubano, ¿no? Que aunque oblitere la referencia explícita a los acontecimientos locales, apela a dispositivos metonímicos, es decir, metafóricamente elidiendo hablar de los puntos fundamentales, pero tocándolo casi al soslayo. Va a hablar de ciertos lugares de la cosa cubana y va a comenzar a construir algo así como una visión que podríamos designar como protofeminista, en la medida en que va a definir el lugar de la mujer en la construcción de una nueva forma de ciudadanía. Vamos a pensar que estos textos de estas correspondencias, donde habría muchísimos ejemplos que podría mostrarlos, pero que no tenemos tiempo aquí de señalar, pero que van mostrando cómo ella empieza a pensar en términos de una república cubana y a pensar también en la crítica a ciertos personajes públicos, que sin eludir las fórmulas de cortesía propias de la sociedad colonial, subrepticiamente incluye incesantemente la crítica.
Y después les voy a mostrar una litografía, que también la litografía en mi trabajo, después si a alguno le interesa lo pueden leer, digamos, es fundamental porque va a articular esta zona de la modernidad que comienza a pensar en los bordes entre el arte y la técnica, ¿no? La litografía se desplaza del concepto de la originalidad creadora, de la estética romántica, que se veía en todo el despliegue de imagen abundantísimo que hay de ella, del imaginario romántico, como este retrato que ustedes ven elaborado por Madrazo, que es el más famoso de todos, de ella respondiendo a los protocolos de la moda y de la forma en que la letrada romántica se configura en la escena pública. Ella va a elegir en estos años de su regreso una litografía que es esta que ustedes ven acá, que como bien podrán ver, muy distinta de la anterior y que muestra muchas cosas muy particulares. No solamente ven como ostensiblemente rompe con los modelos de belleza románticos, sino que también produce la litografía una serie de efectos en su lectura respecto de la manera en que la imagen se proyecta la imagen de la mujer. En primer lugar, ustedes ven que hay una centralidad fundamental que está inclusive precediendo a su propia corporalidad, que es la del libro, ¿no? El libro ubicado en la mano derecha, ¿no? Como antecediendo y anunciando la presencia de la mujer, precediéndola, ¿no? Que está sin duda erosionando el estereotipo femenino de la época, ¿no? Y va a mostrar también, digamos, la importancia de la prefiguración de la mujer letrada con otros protocolos. No solamente el libro es lo que antecede, sino también vamos a ver que va a cuestionar el típico protocolo de hija de los trópicos, como la belleza caribeña globalizada, con la proyección de ciertas maneras de concebir el cuerpo de la mujer, y muy por el contrario, vamos a ver cómo la integra a otros protocolos de lectura, porque vamos a ver casi un efecto masculinizante en esta figura de esta proyección de lo femenino, que en realidad lo que quiere hacer es romper con la estrategia de masculinización que era universal en su tiempo, para mostrarla como una mujer que se proyecta como letrada y que sus principales atributos de ningún modo se vinculan a la belleza física, sino en primer lugar está la obra, ¿no? Piensen ustedes que esta litografía está grabada, está ubicada precisamente entre 1859 y 1864, que fue el tiempo en que ella estuvo en Cuba, y que si la asociamos a los otros textos de esta época y la utilización de la técnica, ¿no? Para construir el lugar de la mujer, vamos a ver que lo que encontramos aquí en esta litografía es una manera clara de intervenir en el discurso público, ¿no? Que va a mostrar un desplazamiento del sujeto al objeto, porque la imagen se focaliza no en el cuerpo del sujeto retratado, sino precisamente en el objeto libro, ¿no? Que precede al cuerpo de la mujer. Vamos a ver que se despoja de todos los atributos de femineidad, ¿no? Discutiendo el clásico lugar de la belleza de la mujer de los trópicos, y se ubica en todo caso con una manera en que muchos intelectuales de la modernidad y posteriores fueron construyéndola débilmente a Gertrudis de Avellaneda, como una nube amenazante, decía Martí,
mucho hombre esta mujer, dice un sintagma que utiliza uno de los prologuistas de su novela Sab, es decir, anunciando cierto protocolo femenino que rompe con las maneras de fijar el lugar de la mujer en la sociedad de su tiempo. No ostenta atuendo suntuoso de ninguna manera, como en los otros retratos, ni joyas, ni coronas, ni detalles exagerados. Muy por el contrario, observamos que no tiene un peinado cuidado, ¿no? Y su rostro representa más bien rasgos andróginos, no hiperfeminizados como lo del retrato anterior. Una nariz prominente, ojos penetrantes y enormes, una boca desdibujada, ¿no? Que van a proyectar este proceso de desubjetivación femenina para romper con este estereotipo de la mujer y usando el régimen escópico visual propio de la modernidad, va a producir una especie de intersticio para proyectar una figura de la mujer muy a contrapelo de los modelos de su tiempo, ¿no? Y usar entonces digamos, semióticamente una serie de elementos que le permiten reconfigurar el rol social de la letrada, atado a una economía del relato que rompe con la construcción sexual del género femenino, en lugar de la pasividad, la cuestión de la no vinculación a la cosa pública, ¿no? Y va a dejar un signo de pregunta, una incomodidad, ¿no? Que si nosotros la ponemos en diálogo con los otros textos, va a producir una verdadera crisis en la configuración del rol de la mujer. Y de esa manera ella anuncia su lugar en la escena cubana y letrada de esta incipiente modernidad. Y por último, y ya terminando, les quería hacer una breve alusión a un periódico que en esos años ella publica, que se llamó Álbum Cubano de lo Bueno y lo Bello, revista quincenal de moral, literatura, bellas artes y moda, donde encontramos una sección dedicada a la moda, donde ella va precisamente a pensar el lugar de la moda, no como reproductora de la moda europea, como propia de la mujer que transita los salones literarios de la alta sociedad colonial, sino muy por el contrario, va a pensar la moda como otro dispositivo transculturador y que facilita la posibilidad de una autonomía cultural. Fíjense lo que dice en alguna de estas columnas, dice la moda, amables lectoras mías, es cual iris brillante que suele disiparse en el momento mismo en que nos detenemos extasiados para copiar sus matices, nosotras empero anhelosas traeros su tributo, cambiantes más bellos y más nuevos, que hoy ostenta su pompa en las heladas márgenes del Sena, hemos salido a su encuentro cuando atravesando el Atlántico venía en alas de sus numerosos courriers a instalar sus veleidosas coqueterías en nuestras privilegiadas regiones. Bueno, este texto es un poco largo, les voy a sintetizar diciendo que en realidad ella dice que la moda cubana, en lugar de mostrar la incomodidad colonizadora de la moda, que intenta forzar a la mujer cubana a usar los vestidos ampulosos preparados para el crudo invierno cubano, muestra por el contrario una ruptura de ese parámetro para mostrar las espaldas
de las cubanas, renegando del protocolo de sabañones y de pulmonías, digamos, es decir, renegando del sacrificio de usar esos trajes pesados concebidos para la moda europea. Muy por el contrario, la moda americana puede, y de hecho es lo que ella describe en su columna, muestra un espacio de liberación que se mira en los protocolos de moda de la metrópoli, pero construye una estética bien diferente. Y la otra cosa que me parece muy interesante mostrar es que ella muestra que cuando dice hermosas hijas de los trópicos, vosotras podéis sustentar siempre la blancura de vuestras espaldas, las profusas trenzas de vuestros cabellos sin temer a otros riesgos que el ver las unas un tanto doradas por las caricias ardientes del rey y de los astros, y los otros demasiadamente agitados por los besos de las brisas juguetonas que llegan a mesarse en sus sedosas ondas, etcétera, etcétera. Es decir, ustedes pueden exhibir, ¿no? La blancura atravesada por el sol del Caribe, que muestra otra realidad cultural, pero otra realidad geopolítica también, ¿no? Porque la moda no solamente se convierte entonces en un dispositivo que habilita el acercamiento a ciertos y la posibilidad de comulgar con ciertos modos de la gran cultura europea, sino también y sobre todo para Gertrudis de Avellaneda, la moda constituye un dispositivo de liberación de la mujer americana que va convirtiendo, ¿no? como a la escritura literaria en una práctica que dialoga, se mira, comparte con algunos elementos de la metrópoli, dialoga con ella, pero que es capaz de construir otra forma de participación de la mujer letrada en la reciente sociedad. Es decir, la moda, como la escritura del periódico, que como dije fue la primera mujer cubana que dirige un periódico y además dirigida precisamente a una comunidad lectora hasta ahora inexistente en los periódicos, que eran las cubanas, es decir, un periódico producido y dirigido a mujeres de fines del siglo XIX, sino también dentro de este universo de discursos donde hay literatura, arte, política, aparece esta columna donde la moda aparece como un dispositivo emancipador, no solo emancipador, sino constructor de una nueva forma de civilidad de la mujer en trance de abandonar las prácticas culturales de una sociedad colonial y avisorar lentamente la posibilidad de una cultura nacional independiente que conjuga los modelos sociales de esta incipiente modernidad que está tocando a América Latina a finales del siglo XIX y donde no solamente se reconfiguran todos los protocolos de lectura, también la praxis del escritor que comienza a proyectarse como un escritor profesional, ¿no? Tarea que arduamente va a llevar a cabo durante décadas y décadas, y según algunos críticos nunca del todo logrado, pero estos textos van a expresar precisamente entonces esta transición de los lugares de la mujer y como letrada de una sociedad romántica y colonial a una sociedad que comienza a proyectarse como una sociedad autónoma y está buscando protocolos de lectura para armar modelos sociales
donde la literatura y la proyección de un modo de ciudadanía se convierten en fundamentales. Entonces, revisar estos textos, ¿no? Desarchivar el modo en que esta mujer fue construida por la crítica literaria durante más de un siglo y fue consagrada, nos permite repensar de otro modo nuestras tradiciones, desarchivar las zonas grises de los archivos, articularlo con otros saberes y volver a pensar esta sociedad de principios de la modernidad, las preguntas, y conectarlas con nuestros horizontes de lectura del presente, porque nos ayuda también a pensarnos a nosotros como hombres y mujeres de la cultura, que pensamos nuestro lugar en sociedades complejas y en transición también, y sobre todo nos permite entender el carácter absolutamente histórico de los saberes, ¿no? Y la necesidad constante de explorar estos horizontes de lectura para arrojar nueva luz a, a las maneras, a nuestros pasados y a nuestros presentes. Bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias y estamos en contacto. Un gran abrazo a todos.